gusto volver a conectar con ustedes y que ustedes conecten con el CAN. Como dijimos desde el inicio de la formación de este espacio, es para ustedes, es para compartir experiencias, compartir opiniones, debatir, sumar conocimiento. En realidad el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala se complace en esta oportunidad de tener siempre al invitado de casa, el licenciado Julio Melgar, y al especialista en Derecho de Competencia, Pablo Cobar. Es un gusto tenerlo en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Ya compartió con nuestros agremiados en un espacio eminentemente académico en el programa de Derecho de Competencia que se imparte desde la unidad académica del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, así que para nosotros, además del agradecimiento, es un honor tenerlo en esta su casa y hablar de este tema importante que es el derecho de competencia. Prometimos desde el colegio hablar de los temas de actualidad nacional y esta es una iniciativa que se ha vuelto una realidad en el mundo jurídico guatemalteco y de la cual tenemos que hablar, y es precisamente el decreto 32-2024 que a través del cual se creó la ley de competencia y otras herramientas más. Será un gusto entonces debatir sobre este asunto a lo largo de la presente charla. Buenas tardes. Buenas tardes, Presidenta, nuestro invitado a Luis Pablo Cobar. Un gusto saludarte y reencontrarnos, comentarles a los que nos están escuchando, y Presidenta, que con Luis Pablo pues tuvimos la posibilidad también de compartir en el proceso de la construcción de lo que hoy es el decreto de la ley de competencia, y creo yo que tenemos un invitado de lujo y de calidad con amplio conocimiento y expertise en el tema, que hoy creo yo que es importante que el colegio también siga desarrollando este tipo de eventos para la preparación y la formación de los agremiados en el tema del derecho de competencia. Voy a presentar a nuestro invitado, es socio de la firma constructiva Lex, es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene una maestría en economía por la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín. Ha sido consultor de varias empresas, entre ellas de retail, de energía y de construcción. Es egresado también de la Universidad de San Carlos de Guatemala y se ha especializado en este importante tema. Platíquenos entonces, licenciado Cobar, de este proceso de formación de la ley que llevó a la creación del decreto 32-2024. Cuéntanos un poco la historia de esta importante iniciativa. Claro, antes de responder y empezar a platicar con ustedes, le digo, señora Presidenta, muchas gracias, y al Colegio de Abogados y Notarios por la invitación. Para mí es un momento muy satisfactorio poder estar acá sentado con ustedes después de todo ese proceso que voy a tener oportunidad de platicarles ahorita. Julio, también es un gusto volverte a ver, y vuelven a mi mente, a mi memoria, un montón de situaciones que vivimos en aquella época. Y si usted me pide que cuente un poquito de esa parte, lo que yo puedo compartirles es que fue un proceso largo que va más allá de la historia de este decreto, del 32-2024. Hubo otros proyectos de ley que también fueron discutidos, pero este en particular tuvo mucha polémica, tuvo muchos sectores económicos que lo apoyaron, que estaban convencidos de que era necesario en Guatemala, en el entorno económico, tener una ley sobre competencia. Hubo oposición también, oposición muy fuerte. Y bueno, llegamos a finales del año pasado, 2024, y pocos esperaban que realmente el proyecto de ley fuera a convertirse en una ley vigente. Y aquí estamos hoy sentados compartiendo esas experiencias. Creo que se remonta a 1 o 2 periodos de gobierno, por lo menos. Y fue un trabajo, pues no solamente de Julio, tu persona, de mi persona, hubo muchas personas involucradas, muchos expertos. Y como comentábamos antes de que iniciáramos la grabación, hubo expertos internacionales que vinieron a Guatemala a compartir conocimiento, a capacitar,
miembros del legislativo viajaron también para enriquecer sus conocimientos, y sin duda ahora veo que es algo que valió la pena, porque la ley es una buena ley la que tenemos sobre la mesa. Ya hay otros países entonces donde está con plena vigencia el derecho de competencia, que tiene experiencia ya en esta... Bueno, ahí tal vez Luis Pablo lo va a detallar, pero era al contrario, licenciada. Guatemala era uno de los últimos países en América Latina, además de Cuba, que no tenía ley de competencia. Es decir, éramos los que estábamos en la saga, y por eso comparto lo que dice Luis Pablo, que esa experiencia también permitió que la ley de Guatemala tuviera todas las lecciones aprendidas de algunos desaciertos de otras leyes y autoridades de competencia, y por eso es que la ley realmente está técnicamente muy sólida, y porque además de eso derivó también en el proceso de experiencia, como lo decía Luis Pablo, viene más o menos desde el año de la legislatura final del gobierno de Otto Pérez Molina, y luego inicia con el gobierno de Jimmy Morales, y en ese proceso quienes integraban, en este caso que era la octava legislatura, tuvieron la posibilidad de ir a conocer la experiencia de la superintendencia en España. Viajaron también a la oficina de competencia de Washington en Estados Unidos, fueron también a Chile, y luego vinieron las autoridades de competencia de Chile, de Colombia, de El Salvador, de México, de Estados Unidos al país para hacer precisamente ese ejercicio, como dice Luis Pablo, que hubieron muchos actores, tanto desde la lógica de asesores y técnicos y diputados en el Congreso, como también personal del Ministerio de Economía y de otras entidades de cámaras empresariales de cooperación internacional que de una u otra manera acompañaron ese ejercicio, y culminó en el proceso en el 2018, ¿verdad? Con el dictamen que sentó las bases de la iniciativa que hoy nos tiene con el decreto 32/2024. Y ya luego viene la etapa, hay como un vacío hacia 2022, pero luego ya inicia esta nueva legislatura en donde tiene un nuevo impulso la iniciativa y ya hoy el decreto establecido. Claro, y aclaremos un poco qué es entonces el derecho de competencia, que para nuestros agremiados, ¿qué debemos entender como el derecho de competencia? ¿Qué abarca? Bueno, solo voy a agregar algo más a lo que comentaba Julio, y que efectivamente Guatemala era el último país que no tenía una ley, y algunas personas decían, bueno, es que Guatemala tiene que tenerlo porque es el último, no puede ser que nos quedemos atrás, pero esa no era, digamos, una razón para contar con una ley de competencia, solo porque somos los únicos que no la tenemos y seguir la moda. No era eso. ¿Por qué debíamos tenerla más bien, verdad? No era eso, de hecho había mucha presión a nivel internacional, a nivel de Estado, de poder, digamos, que el Estado estuviera en igualdad de condiciones respecto a otros estados por el tema de generar inversión extranjera, no solo de instituciones internacionales, sino de sectores, de instituciones importantes del sector privado. No había certeza de que realmente se pudiera generar una inversión con seguridad, con las mismas reglas del juego. Entonces había una razón de mucho peso para que Guatemala siguiera esta dinámica. Ya la mayoría de tratados de libre comercio bilaterales, multilaterales, traen ese compromiso. Y no era por moda, sino era por un tema económico necesario. De adecuarse al mercado. Adecuarse al mercado. Y aparte que sí, constitucionalmente está establecido también, claro. Y era necesidad de desarrollar algunos artículos constitucionales para que pudiera existir esta ley. Sí. Y ahora, pasando a la pregunta, y tomando en cuenta que nuestro público, nuestros oyentes, pues son abogados, y sin ánimo de caer en dar clases, en tecnicismo, pero definirlo es, bueno, el derecho a la competencia es un conjunto de normas jurídicas, pero el objetivo de estas normas jurídicas es establecer lineamientos y regulaciones para que las relaciones dentro de un mercado se desarrollen de manera justa, de manera equitativa, de forma transparente. Y lo que persigue el derecho a la competencia no es proteger a los competidores o a los agentes, a los chiquitos, sino proteger el proceso de mercado como un todo, como una institución. Sí, digamos, en temas de derecho mercantil decimos menos reglas, menos Estado, ¿verdad? Como que vemos la libertad de mercado como un bien público,
no la limitación, cómo raya esto, digamos, en ese concepto que tenemos todos de decir el Estado no debería meterse a regular, a limitar Y estoy de acuerdo con eso último que usted dijo, licenciada. El Estado no debería intervenir en las relaciones de comercio. Y de hecho no ese es el objetivo de una ley de competencia ni de la autoridad, sino más bien la autoridad de competencia, la superintendencia en este caso, funciona como un árbitro. Y les pongo un ejemplo. Pensemos en un partido de fútbol. que hay un juego limpio. Que hay un juego limpio. Así es, Entonces, la superintendencia es el árbitro. El árbitro no dice quién tiene que ganar, no decreta los goles, simplemente observa cómo están jugando, que las reglas del juego limpio se respeten, que no se metan goles fuera del lugar, que no haya excesiva fuerza, porque entonces nos sacan la amarilla o la roja. Y solo cuando hay ciertas conductas que van en contra del espectáculo, entonces el árbitro interviene para el juego, etcétera. Entonces lo reconduce, digamos. La ley de competencia son precisamente eso, las reglas de juego limpio. Los consumidores son el público que paga su boleto por llegar a ver un partido de fútbol cuyo resultado sea producto de los mejores esfuerzos de los equipos y que gane el mejor, el que mejor entrena, el que mejor prepara a sus jugadores, el que ensaya sus jugadas a balón parado, etcétera. Entonces, de eso se trata, no de regular el mercado, sino de vigilar de que se desarrolle el proceso de forma adecuada. Ni siquiera su objetivo es prever un resultado, sino simplemente cuidar el proceso. Claro, y usted mencionó algo bien importante, que es la superintendencia de competencia, este ente tan importante que creó precisamente la ley. Háblenos sobre esa entidad, cómo está formada, cuál es el objetivo y qué es lo que hace, cuál es lo que debe hacer, mejor dicho. Ya adelantó un poco, pero... Muy bien, bueno, la autoridad de competencia, la superintendencia, está conformada por 3 directores titulares con sus respectivos suplentes, que son designados a través de un proceso técnico, a través de todo un proceso que lleva una serie de etapas de verificación de perfiles, y estos procesos pues han sido, porque ya se cumplieron, dirigidos por Ministerio de Economía, Congreso de la República y Banco de Guatemala. Y puedo decir con conocimiento de causa de que los procesos se llevaron a cabo de forma muy técnica. Incluso se contrataron a instituciones académicas muy importantes para que hicieran los procesos de evaluación y selección de candidatos. Los objetivos de una superintendencia de competencia los voy a dividir en 3. El primero, pues, es investigar y sancionar prácticas restrictivas de la competencia. Tenemos 2 tipos de prácticas. Básicamente tenemos, o en términos muy generales, prácticas horizontales, que es evitar, investigar acuerdos de precios, por ejemplo, entre competidores. Por ejemplo, que mañana a las 3 de la tarde todas las gasolineras del país se ponen de acuerdo para subir el mismo precio exacto al mismo tiempo. Es un ejemplo de colusión que está prohibido y sancionado de acuerdo a la ley. Y tenemos por otro lado las prácticas verticales o de abuso de posición de dominio, que lo que tratan de evitar es que empresas o agentes económicos que tengan un poder muy fuerte pues impongan condiciones al público o a otras empresas, dentro de su cadena, claro. Exactamente. Por ejemplo, que si hay una empresa de telefonía con mucho poder, entonces para poder comprar internet me dice que tengo que adquirir obligatoriamente algunos servicios adicionales que tal vez yo no necesito, pero si no contrato eso no tengo internet. Entonces se llama ventas atadas. Entonces de esto tiene mucho que ver. Y otra función de la autoridad de competencia es generar cultura de competencia a través de talleres, a través de educar al público, a las empresas, al sector privado, generar conferencias en conjunto con universidades, con expertos, como esto que estamos haciendo acá. Y la otra función pues es también evaluar
concentraciones económicas ex ante, fusiones y adquisiciones de empresas, también a través de ciertos umbrales. Antes de que se concreten esas... Antes de que se concreten. Que es en el caso igual, ¿verdad? El tema farmacéutico, el tema de telecomunicaciones, y que eso de una u otra manera en acuerdos comerciales determinen una afectación, por ejemplo, a uno como consumidor. Es un elemento que no estaba considerado y que sí se desarrolla de una forma plena en la ley, y que es una materia que tendrá que explorar también bajo investigaciones y estudios la Superintendencia de Competencia. ¿Y cuáles son las herramientas que tiene esa Superintendencia de Competencia para hacer efectiva su función? Digamos, ¿cuáles son los dientes de esa entidad? ¿Quisieras agregar? Bueno, yo tal vez solo el elemento ahí que pueda mencionar y a profundizar, Luis Pablo, es tiene un proceso de investigación, y ese elemento de investigación va a marcar que es como un procedimiento administrativo, que es inicialmente habían sectores que tenían temor porque planteaban que eso se iba a penalizar, y lo que se estableció como el espíritu esencial de la ley, como lo señalaba Luis Pablo, es que es un ente más bien de regulador y árbitro, ¿verdad? No es sancionador, no es confiscador. Y entonces, sobre esa naturaleza, está preparada la superintendencia para que existan unidades o departamentos que harán este proceso de investigación, y mediante un mecanismo administrativo determinarán las pruebas y las posiciones de uno y otro sector, más estudios independientes que pudiera en un momento determinado, que está facultado también la superintendencia, determinar entonces ya como un veredicto, ¿verdad?, de qué tiene que regular o si hay o no hay una violación, digamos, a estos elementos que están planteados en la ley de competencia. Entonces, por ahí está más o menos el panorama. En otros países sí hay un desarrollo más articulado, porque es un poco, por ejemplo, la experiencia que yo conocí en Canadá, que además de la parte administrativa también hay una vertiente judicial, ¿verdad?, que implica también, pero eso es una naturaleza que no está limitada, sino que eso, conforme vaya desarrollándose y madurando el funcionamiento de la superintendencia, puede plantear reformas al Congreso de la República para que exista una jurisdicción privativa, por ejemplo, en materia de competencia. Y eso de una u otra manera nos vincula como agremiados, porque también es un campo que de una u otra manera también va a permitir el poder generar, el estar litigando en materia de competencia. Entonces, por ahí está la dinámica de lo que tiene como esas armas que tiene la ley. Y el otro elemento es que ciertamente hay algunos sectores que están regulados, que hay leyes específicas, como por ejemplo el sector eléctrico, telecomunicaciones u otros más, pero que en este caso es complementaria la función que va a tener la superintendencia y la ley de competencia. O sea, trabaja sobre las herramientas que ya están creadas. Claro, en otros y que además tampoco va a haber otros sectores que mantengan cierto tipo como de monopolio o privilegios, porque finalmente la ley sí entra también, aun cuando hay una autoridad reguladora en específico, la superintendencia, a través de los procesos que lleve, sí podrá, digamos, como redireccionar o corregir prácticas que puedan estar afectando el mercado. Y hablando de su experiencia y de la experiencia que podría ser de nuestros agremiados en el tema de consultoría y asesoría en este derecho de competencia, el ámbito más o menos en el que un profesional del derecho se mueve, ¿cuál sería según su criterio? Sí, licenciada, solo antes de eso, Julio tocó unos temas ahí bien interesantes y me gustaría abonar un poquito sobre las herramientas de la autoridad. Quisiera agregar también que la superintendencia puede hacer estudios sectoriales o estudios de mercado, porque puede actuar ya sea a través de una denuncia de un tercero, de un afectado, o de oficio, puede iniciar una investigación cuando hay elementos para sospechar de que en un mercado o en una situación hay posibles acuerdos, posibles abusos. Bueno, a veces actúa de esa manera, pero a veces va preparando. Primero conoce cómo funciona un mercado a través de realización de estudios, y es una manera muy inteligente versus ir de lleno a presentar una denuncia, ¿no? Entonces los estudios sectoriales son importantes. Y sí tiene la facultad de dar palo, sí puede sancionar. De hecho, es un aspecto muy importante del engranaje de competencia, que pueda sancionar. Y lo que pues son sanciones fuertes, porque el objetivo de las sanciones es disuadir. Entonces tiene que haber un efecto de aquí mejor me la pienso dos veces, porque sé que lo que me puede venir como consecuencia puede ser muy complicado.
sobre el tema de los sectores regulados, hace un par de semanas estaba reunido con un ejecutivo de un banco, del sistema financiero, y yo le hablaba de este tema, de la ley de competencia y de cómo ellos deberían aprovechar este tiempo para prepararse. Entonces esta persona me decía muy seguro, bueno, pero nosotros como somos un sector regulado estamos fuera de la ley de competencia, pero bien seguro. Yo le dije, no necesariamente, porque si bien hay un elemento de aplicación supletoria, claro, te puedo afirmar que la regulación del sector financiero habla de algunos aspectos muy puntuales sobre competencia, libre competencia, pero no aborda ni las conductas restrictivas a la competencia, ni aspectos estructurales como control de concentraciones. Entonces, necesariamente en estos aspectos va a aplicar la ley de competencia. Entonces, hay muchos mitos, muchas creencias que es bueno ir limpiando, claro, para que pues, aprovechen las personas, las empresas este tiempo para conocer. Sepamos los alcances, ¿verdad? Claro. Le había preguntado al licenciado Cobar sobre el trabajo como consultores y asesores de nuestros profesionales del derecho respecto a este ámbito de la competencia. Y de ese tema, que seguro les va a causar mucho interés a los colegas abogados que escuchan, porque si algo como profesionales que ejercemos la profesión buscamos son oportunidades donde podemos generar actividad, y lo ideal pues es encontrar sectores como océanos azules, que no haya mucho tiburón, y no buscamos océano rojo infestado de competidores, sino buscamos áreas del derecho nuevas, y en el tema de competencia hay muchas oportunidades. Por ejemplo, ahorita que entramos ya en este periodo de preparación en el que aún no entra en vigencia la parte de investigación y sanción de conductas, es ideal para proponerle a las empresas que se adecúen, que hagan un estudio de competencia, una auditoría legal, revisar sus relaciones comerciales, sus políticas, cómo tienen sus contratos, por ejemplo, con proveedores, relaciones de exclusividad, si las tienen, bueno, que tengan una justificación de negocio, que puedan explicarlo. Entonces estamos en una etapa muy propicia para generar consultorías, para generar asesorías con clientes que ya tenemos, o ir estratégicamente a buscar algún cliente. Otra manera es, redactar opiniones legales sobre cómo le puede afectar la ley de competencia a industrias. Y cuando alguna empresa se vea bajo una investigación, van a necesitar asesoría legal de cómo contestar los requerimientos de la autoridad. Y si nos vamos a un tema contencioso administrativo, cómo armar una defensa técnica adecuada. Y lo bonito de esta rama del derecho es que es bien fuera de lo tradicional, porque no solo es derecho puro, sino tiene un elemento económico muy interesante. A mí lo que me gustó de esta rama es que me permitió conocer el mundo a través de los ojos de la economía. Claro. Y a mí eso me apasionó, y le hago la invitación a los colegas de que se interesen por esta rama. Porque además hay muy poco. De hecho, cuando abrimos el programa académico, algunos que siempre se quejan, dicen, pero ¿por qué un derecho elitista? Porque lo veían así, ¿verdad? ¿Por qué un derecho elitista como el derecho de competencia, que solo es para unos pocos? Y nosotros en justificación decimos, es que el profesional del derecho tiene que conocer todas las ramas para saber especializarse en una y decidir por qué escoge. Además, por la crisis que estamos hablando del derecho penal, que en Guatemala todo lo tendemos a penalizar, ¿verdad? Entonces, estos derechos que tienen otro tipo de sanciones, otro tipo de procedimientos, es muy oportuno que los conozcamos para que sepamos también que no todo es derecho penal, porque el Colegio de Abogados se había caracterizado por ser eso era el tema penal, en la vía penal, ¿verdad? Entonces, en esta nueva etapa de la unidad académica entramos por derecho de familia, derecho de competencia,
derechos humanos, otro tipo de ramas del derecho antes de entrar al derecho penal, que es esta parte. No sabía el licenciado Melgar que había estado tan involucrado en este proceso formativo de la ley, ¿verdad? Sí. Pero... Sí. No, bueno, se dio la oportunidad en la lógica de la Comisión de Economía, y tal vez solo yo te lo voy a reiterar en el tema de las oportunidades. De igual manera, ahí no solamente en la parte de firmas que pudieran estar abriéndole esta expectativa y de readecuación a las empresas formales, pero de igual manera, por ejemplo, también está el otro componente, como lo mencionaba Luis Pablo, de los estudios que se van a marcar, porque al final de cuentas también da un marco también multidisciplinario en elementos económicos y en elementos jurídicos propiamente. Pero de igual manera creo que también la misma superintendencia va a necesitar un funcionariado que pueda tener calidad y que tenga especialidad, ¿verdad? Y ahí también yo creo que se abre una beta para los que están, digamos, interesados desde la parte pública. Y creo yo que en la parte, aunque no tan inmediato, pero el espacio de litigar y de generar el litigio en competencia, jueces en materia de competencia, tampoco yo lo veo tan lejano, porque aunque si bien es cierto, de 2018 a 2025 fueron más de 7 años, 8 años, a lo mejor en 8 años estaríamos ya hablando de repente ya que hayan juzgados o un primer juzgado de competencia y que ya va a requerir jueces, abogados con otra dinámica, porque eso es un punto interesante que se dejó en la ley, que digamos rompe un poco la dinámica de ese sistema procesal o de repente medio burocrático que no responde a la eficacia y la eficiencia que se necesita de una justicia pronta. Claro, pero la idea, me imagino, del derecho de competencia no es necesariamente judicializar los procesos, ¿verdad? Son procesos en el ámbito privado, por así decirlo. Lo público-privado, pues, no son judiciales. Esta superintendencia no lleva al ámbito judicial, ¿o sí? De hecho, sí, porque como parte del entramado de la administración pública, pues la institución tiene sus procedimientos y la investigación tiene sus etapas, con las garantías constitucionales de debido proceso, derecho de defensa, etc. Entonces, el proceso de investigación tiene una parte en donde se le da oportunidad tanto a la superintendencia como a la empresa investigada de pronunciarse sobre los hechos y sobre las situaciones que están siendo investigados, las posibles conductas. Y al final del proceso administrativo de investigación hay una resolución. Y esa es la que puede ser impugnable a través de la vía contenciosa administrativa. Así es correcto. Imagino, pero es hasta después, digamos, hasta que no hay conformidad de la parte que está siendo investigada, imagino, ¿no? Pero digamos, si la entidad que está siendo investigada readecúa sus procedimientos y entiendo entonces que no llegaría a esa etapa, ¿o sí? Ya veo a dónde va su pregunta. Es decir, la idea de la autoridad no necesariamente es ir y sancionar. Así es. O sea, la resolución puede sancionar, absolver o también puede dictaminar medidas correctivas. Exactamente. Claro. Que creo que sería uno de los objetivos primordiales. Sí, que es un poquito la naturaleza que se dejó, ¿verdad? Que se privilegia un poco esa parte por esa naturaleza que se le da a la superintendencia. Claro, que son unas medidas paliativas que evitarían llegar a una decisión final que lleve a judicializar el procedimiento, que no creo que sea finalmente la intención de la ley, por así decirlo, ¿no? Así es. Y en las prácticas estas anticompetitivas que estábamos hablando, que pueden haber en el plano horizontal y en el plano vertical, se señaló, ¿cuáles son las principales conductas que la ley lleva a establecer? Bueno, yo de las que tengo como referencia, que es lo que generaba más la atención en el caso del Congreso, es el tema de la posición de dominio, ¿verdad? Que de una u otra manera, como ya lo decía Luis Pablo, tiene que ver mucho en la lógica del mercado en cuanto a que un agente económico tenga tanto peso que pueda marcar, por ejemplo, repartirse el territorio en el mercado, y entonces a partir de ahí distorsiona, digamos, esa naturaleza de un libre mercado, o que de igual manera se coloquen ciertas barreras
que, por ejemplo, en el caso nuestro, estamos en una actividad económica y usted quiere ingresar al mercado, pero como tenemos el dominio, ponemos ciertas restricciones que no permiten que el consumidor conozca o pueda accesar a ese producto, que a lo mejor puede ser mucho más barato que lo que nosotros tenemos. Que es, digamos, como el elemento práctico que de una u otra manera es tal vez lo que tiene como un elemento más didáctico de cómo eso implica la relación, no solo de las empresas, sino que tiene que ver también con el consumidor. Y luego hay otras prácticas, pero ahí tal vez yo dejaría a Luis Pablo, que es elementos ya básicos de monopolio natural, en donde hay ciertas prácticas, ¿verdad?, que tienen que plantearse ciertos grupos económicos para poder mantenerlo en líneas como la electricidad, la telecomunicación o el tema de combustibles, pero que eso ya es, digamos, en otro nivel de defensa ya directamente de la lógica de cómo las empresas tienen ese funcionamiento en el mercado como tal. Y luego las concentraciones, que es, como decíamos, que es lo nuevo, lo novedoso, que sí regula la ley de competencia. Sí. Por ejemplo, en el tema de los monopolios, que todos sabemos que la Constitución prohíbe la existencia de monopolios, pero hablaba usted del tema de la energía eléctrica, por ejemplo, o de las comunicaciones, que no pueden estar compitiendo, y vemos ese montón de cables en el aire por las empresas de cable, que realmente no son estéticos, pero que tiene que ver con ese tema de la competencia, cómo percibir ese monopolio, digamos, que es natural de parte de algunas empresas por la naturaleza del servicio que prestan. Sí, digamos que es bueno matizar el artículo 130 de la Constitución, porque en su título establece prohibición de monopolios y privilegios, pero lo cierto es que ese artículo viene de una tradición constitucional de muchas décadas atrás, y lo que se ha ido desarrollando a través del derecho a la competencia, de los criterios, de la jurisprudencia que existe en otros países, es que el monopolio como tal no necesariamente es malo ni negativo, ni tiene por qué ser prohibido, castigado o satanizado, porque hay monopolios que simplemente son producto del éxito de una empresa, porque logró hacer las cosas de forma buena, o innovó, o creó un sistema productivo único, y por esa razón se convirtió en un agente que domina un mercado, o en el único. Pero eso no es castigable, de hecho eso es lo que se desea. Y uno de los mentores que yo tuve en el tema de derecho a la competencia mencionaba en uno de sus libros que el día que yo me despierto por la mañana con una sonrisa en los labios es porque soñé que yo era un monopolista de mi sector, porque logré eso. No tenía competencia. No tener competencia, sí, es lo que todos quisiéramos. Claro. Pero no tener competencia porque usted ha dominado con reglas claras la competencia. Así es, correctamente. Como prácticas anticompetitivas. Lo anticompetitivo es lograr una posición de dominio y abusar de esa posición, excluyendo competidores. Tenerla no es lo malo, sino el abusar de esa posición que ya tiene. Así es. ¿Y cómo se controla, cómo se evita esas prácticas abusivas? Bueno, a través de las herramientas que tiene la autoridad. ¿Y cómo accede? Digamos, usted dijo que las investigaciones podían ser de oficio o instadas, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo instar entonces una investigación ante la Superintendencia de Competencia? Esa es una pregunta bien importante, porque también hay un tema de evitar un exceso de denuncias que no tengan un fundamento adecuado. En el tema de prácticas horizontales o acuerdos entre competidores, va a ser bien difícil lograr tener elementos probatorios documentales, que los abogados que estamos acostumbrados al litigio, por ejemplo, sabemos que la prueba madre es el documento. Claro. Aquí es un poco diferente. Aquí más los jueces se van un poco más por las presunciones, la suma de presunciones que encuentran en un caso. Un acuerdo de precios no lo vamos a encontrar en un contrato o en un documento o en un correo electrónico. Vamos a encontrar indicios de acuerdos
en un montón de elementos que vamos a encontrar, pero en el pilar de prácticas verticales, por ejemplo, de uso de posesión de dominio, ahí sí vamos a encontrar en los contratos una serie de cláusulas que pueden ser impositivas o exclusorias en un mercado. A la hora de denunciar, lo ideal sería, bueno, si yo tengo elementos para plantear una denuncia, presentar un caso lo más formado posible, lo más fuerte posible. Porque también se dan muchas denuncias infundadas con el único objetivo de perjudicar, de desgastar, de perjudicar, de generar desprestigio. Claro. Y eso también es anticompetitivo. Sí, por supuesto, porque puede ir una empresa X a denunciar a la otra competidora y causarle un acoso o un desgaste innecesario, haciendo un mal uso de este acceso al derecho de competencia también, ¿verdad? Se vuelve un círculo vicioso. No sé si tenga algo más que... Yo ahí tal vez se marcaría que en la ley sí se determinó como un mecanismo de mayor accesibilidad por parte también de los ciudadanos, pero creo que el arte ahí quedará un poco ahorita ya en el diseño de cómo se implementa la superintendencia, y que, como decíamos, ¿verdad?, ya hay 6 personas que son los que tienen ahorita el foco de atención, porque ya están nombrados y ellos son los que tendrán que establecer toda esa arquitectura y los procedimientos que efectivamente permitan que de igual manera tampoco sea tan restrictivo para un ciudadano, por ejemplo, plantear algún tema de denuncia, y también que la superintendencia tenga los controles y los filtros para poder operar a que sí y que no inicie investigaciones de oficio. Claro, pues ya estaremos en la vigencia de la norma, observando el desarrollo y tratando de construir sobre este derecho de competencia y seguir hacia adelante en la aplicación normativa, ¿verdad? Gracias, licenciado Cobar, por esta interesante charla, y estaremos conversando con nuestros agremiados sobre otros interesantes temas. Cada vez que tengamos un programa académico sobre determinado tema, trataremos de traer al conferencista principal o a las personas que colaboran con la unidad académica para que dialoguemos en los podcasts y así ampliar más esta cobertura educativa y formativa que tenemos desde el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y por supuesto invitar a nuestros agremiados a que vengan, que participen, sea comentando, dando ideas, participando. Les esperamos en un próximo encuentro para que juntos conectemos con el CAN y podamos ampliar nuestro diálogo.